Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La compañía de danza colombiana Cuerpo de Indias, el grupo profesional del Colegio del Cuerpo de Cartagena de Indias, que dirige el colombiano Álvaro Restrepo, presenta este viernes en el Conservatorio de Colombes, al norte de París, su pieza El alma de las cosas, creada en colaboración con jóvenes estudiantes franceses. Esta es la última de la media docena de actuaciones que la compañía colombiana ha ofrecido en la región parisina en el marco de la Semana de América Latina aquí en Francia. Artista consagrado en danza contemporánea. También es un soñador y un visionario. Álvaro Restrepo es un místico con sentido del humor. Tiene unas super condiciones para la danza, a pesar que lo descubrió tarde, pero tiene tremendas piernas y aperturas, rotaciones y los brazos formidables. Su movimiento es divino, es celestial, Y para hablarnos de estas actuaciones y del Colegio del Cuerpo, tenemos con nosotros a su director, Álvaro Restrepo. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros en este día soleado aquí en París, que es algo raro, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Medellín en 1957, pero que vas a crecer en Bogotá. Me decías hace unos años que tu infancia no fue fácil. Vas a estudiar piano, filosofía y letras, teatro, incluso vas a trabajar con los niños de la calle allí en Bogotá. ¿Cómo fue esa conflictiva infancia de Álvaro Restrepo? Bueno, yo digo siempre que yo creé el Colegio del Cuerpo como una forma de resiliencia, como una forma de curar esas heridas de la infancia. Yo creo que en el fondo todos somos niños heridos. La infancia es realmente un territorio de dolor y de descubrimientos y de constataciones tremendas. Entonces, pero bueno, a mí especialmente me tocó una infancia complicada porque tuve una educación muy machista en un país muy violento, donde ser un artista o demostrar sensibilidad hacia las artes era como un estigma, una enfermedad. Y estaba en un colegio que era para tecnócratas, un colegio de muy alto nivel académico, de donde salieron muchos presidentes de la República y ministros y todo esto. Y realmente pues era, como se dice en Colombia, mosca en leche, en un colegio donde no cabían los artistas. Entonces fue esa la dificultad más grande que tuve. ¿Qué pasó con el piano? 9 años. Hombre, el piano sí, fueron 9 años. Mi tía abuela, Maruja de León de Luna, en Cartagena de Indias, que era la directora del conservatorio, fue la que me inició, no solo en el piano, sino en la comprensión del arte como un vehículo de comunicación y de trascendencia con otras fuerzas. Entonces estudié piano como una forma también de evadirme de esa otra realidad. Pero llegó un momento en que el piano también se volvió una lucha porque tenía muchas presiones por otro lado y no podía dedicarme completamente al piano, ¿no? De hecho, hay una anécdota muy interesante y es que mi padre, al mismo tiempo que me compró un piano y me pagaba clases de piano, me puso en el garaje de la casa una pera, un punching ball de boxeo, para contrarrestar un poco, digamos, el amaneramiento que podía venir del piano, ¿no? Entonces, era como esta lucha, ¿no?, entre estas dos fuerzas. Y a los 24 años, un día decides que la danza va a ser tu futuro. ¿Cómo fue ese encuentro con la danza? Algo llega muy tardío, ¿no? Sí, muy tarde. Para los hombres no es tan complicado porque hay menos competencia, ¿no? Entonces, en un país como el nuestro, pues todo el mundo baila. En Colombia, en Latinoamérica, en África, pues somos países donde el baile está muy presente en la vida cotidiana. Pero justamente por ello, la danza como profesión no es respetada, porque todo el mundo piensa que uno no se va a dedicar a algo que le produce tanto placer como oficio. Generalmente el trabajo y la profesión está asociada como al sacrificio y al castigo. Entonces, yo llego a la danza luego de picar mucho en la música, en la filosofía y letras, en el trabajo social con niños en la calle, en el teatro. Estando en el teatro, tengo una compañera que empieza a ver mis condiciones naturales para la danza y es la persona que de alguna manera fue mi partera y que me abrió los ojos y me dijo, tú tienes un bailarín, tienes un cuerpo de bailarín, puedes dedicarte a ello. Y la primera vez que vi danza moderna, sentí que todas esas otras búsquedas y todos esos otros lenguajes
se aglutinaban allí. Imagino que tus estudios musicales también te fueron útiles, ¿no? Claro, El ritmo. todo esto, sí, el teatro, la música, la filosofía, la literatura. Y después me di cuenta que la danza es no solo una forma artística, sino una forma de vida y una forma de conocimiento y de pensamiento. Álvaro Restrepo, gracias a una beca te vas a estudiar a Nueva York, donde vas a conocer a Martha Graham, ya mayor en aquella época, y a trabajar con un bailarín sudcoreano. ¿Cómo fue esa estancia en Nueva York? Bueno, fue una etapa realmente privilegiada, extraordinaria. Tuve la fortuna de conseguir este apoyo del gobierno colombiano para estar 6 años en Nueva York. Y me tocó, pues, digamos, hacer en poco tiempo lo que normalmente le toma a un bailarín 10 años. Lo tuve que hacer yo en 6 años. Pero pude estudiar con Jennifer Mueller, una gran coreógrafa, que fue la que, digamos, por quien comencé yo a bailar. Conocí allí después en la escuela de Martha Graham, me tocaron los últimos años de Martha Graham, conseguí una beca también en esta escuela, estudié con Merce Cunningham y en la escuela de Martha Graham conocí a Cho Kyu-hyun, bailarín y coreógrafo surcoreano, quien sería mi maestro más importante y mi compañero durante 5 años. Y fue él que me cambió completamente la visión de la vida, del teatro, del arte como una forma también de espiritualidad. Me conectó un poco con mi tía abuela y gracias a Cho, de alguna manera, es que yo regreso a Colombia con la idea y con el proyecto de crear el Colegio del Cuerpo. Era en 1994 cuando llegas a Bueno, crear. realmente regresé en el 91. Yo viví desde el 88 al 91 en Barcelona. Tuve allí como mi cuartel general de trabajo y desde donde me movía por todo el mundo con mi propio trabajo ya de bailarín coreógrafo. Y luego en el 91 regreso con la firme intención y deseo de crear mi escuela en Cartagena. Me tomó 6 años conseguir los apoyos. Trabajé un tiempo con el gobierno nacional, con el gobierno de Bogotá en la gestión cultural y luego ya en el 94 me traslado a Cartagena de Indias para comenzar el proyecto del Colegio del Cuerpo y en el 1997, en septiembre, logro ya las condiciones para que arranque el proyecto. ¿Cuál era la base de ese proyecto? ¿El trabajo con chicos jóvenes? Sí, yo quise empezar desde el inicio con niños de lo que llamamos la Cartagena profunda, una ciudad afromestiza, una ciudad patrimonio de la humanidad, pero también con una problemática social muy compleja, donde más del 70% de la población vive en condiciones de extrema pobreza y donde hay una gran discriminación racial, social, un desgarramiento total del tejido social. Entonces yo quise ir allí a la fuente, a la base de esta población, porque sabía que allí, en este caldo de cultivo de las influencias y de la herencia afromestiza, iba a encontrar mucho talento. Y así fue. Yo sabía que iba a encontrar talento, lo que no sabía es que iba a encontrar tanto y tan fino. Y una fuerza extraordinaria. Extraordinaria. Es cierto que Gabriel García Márquez elogió ese nombre maravilloso del Colegio del Cuerpo, que es fantástico. ¿De dónde sale ese nombre? Sí, es cierto. Gabo, tuve la fortuna de conocerlo en México y luego en Cartagena, en una de sus casas, pues su última casa fue en Cartagena. Le llevé en el papel el proyecto cuando todavía era un sueño, un proyecto, y Gabo me dijo, es un nombre del carajo. Parece el título de un libro de poemas, me dijo Gabo. Entonces yo sentí que estaba como bien orientado. Y el nombre vino un poco por azar. Yo llegué a Cartagena a vivir en una calle que se llama la calle del Colegio. Y enfrente de mi apartamento había unos espacios vacíos, coloniales, de una casona, y yo decía, yo quiero poner ahí mi escuela. Y dije, y es perfecto porque estoy en la calle del Colegio. Y luego empecé a pensar en colegio, en el Colegio de Francia, el Colegio de México, el concepto filosófico del collegium latino, una comunidad revestida por una misma dignidad. Y empecé a darme cuenta que también el cuerpo, no la danza únicamente, sino el cuerpo como ese lugar donde acontece nuestra vida, esa dimensión donde existimos, en la que existimos, era también sinónimo. Por eso se habla de un cuerpo colegiado, de un cuerpo diplomático, de un cuerpo de baile, de un cuerpo de bomberos, qué sé yo. Un cuerpo tiene que ver con la individualidad, pero también con la colectividad. Cuerpo social, cuerpo individual, cuerpo social. Volviendo a la participación aquí en Francia de la Semana de América Latina, es una colaboración muy estrecha con Francia, ¿no? Siempre ha habido puentes entre el Colegio del Cuerpo y Francia. Sí, de hecho, el colegio nace de una cooperación
finalmente de la cooperación especialmente con una artista, coreógrafa, pedagoga y bailarina, Marie-France Delieuvin. Ella en su momento, cuando yo la conozco en el año 1993, era la directora de estudios del Centre National de Danse Contemporaine, a Angers, el primer centro coreográfico de Francia, y yo estaba en un viaje enviado por la embajada francesa haciendo un reconocimiento y buscando aliados posibles para mi proyecto. Y invito a Marie-France a venir a Bogotá en el año 93, y ella se enamora completamente del país, de la cultura, del talento, y empieza entonces viajes de ida y vuelta en los dos sentidos, no solo míos o de ella, sino también de pedagogos, coreógrafos, bailarines, estudiantes colombianos que vinieron becados a Francia. Se inició realmente un proyecto que de hecho lo llamamos el proyecto Le Pont, ¿sí? O proyecto Projet El Puente. Era un poco jugando con los dos idiomas y esta dimensión de diálogo intercultural, no de una colonización o de una imposición de un savoir-faire determinado, sino realmente de un diálogo artístico, humano, a todos los niveles. Hay que construir puentes y no volarlos, como hacen algunos, y ¿no? atravesarlos con frecuencia, además. De eso hace ya casi 25 años. ¿Cuánta gente ha pasado por el Colegio del Cuerpo? ¿Y qué recuerdos en especial te han quedado grabados? Hombre, son tantos. Estoy precisamente en este momento con el proyecto de delegar la dirección ejecutiva del Colegio del Cuerpo para poderme dedicar a la escritura, a la coreografía y a la pedagogía, porque me toca también conseguir el dinero y sacar adelante el proyecto. Y es el momento de escribir esa historia, porque la historia, como bien dices, empieza a ser muy larga. Son 20 años desde la fundación del Colegio del Cuerpo, 25 desde el inicio de la cooperación con Francia, pero 20 de la existencia del colegio. Y las anécdotas pues son innumerables, son muchísimas, pero lo que más me parece interesante es que el colegio se ha convertido al cabo de estos años, han pasado más de 8.500 muchachos, no todos para volverse bailarines, afortunadamente, sino algunos para formarse como bailarines, otros simplemente como ciudadanos y como cuerpos conscientes de su valor. Yo creo que la conquista más grande del colegio en este momento es el haberse constituido como el primer centro piloto nacional de educación para la paz a través del arte y a través de la educación corporal integral, entendiendo el cuerpo como ese territorio que tenemos que preservar y cuidar, el cuerpo propio y el del otro, sobre todo en un país que ha tratado el cuerpo con tanta violencia y que se ha ensañado tanto en él. Precisamente a principios de julio vas a estrenar una nueva obra que se llama Sacrificio, con X, la consagración de la paz. Es un verdadero homenaje a la paz, ¿no?, en Colombia. Es un homenaje al proceso de paz, un homenaje a este esfuerzo descomunal que ha significado estos diálogos y estos acuerdos a los que finalmente se llegó con la guerrilla más antigua del mundo, el haber logrado desarmar 8.000 hombres, el haber parado esta sangría impresionante, un país que ha producido 200.000 muertos o más de 220.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de víctimas, de desplazados internos. Es la crisis humanitaria más grave del hemisferio occidental. Entonces yo creo que el haber logrado lo que logró el presidente Santos, lo que logró este gobierno, a pesar de todas las críticas y de todo lo que podamos en un momento dado cuestionar, etcétera, lo que logró este gobierno es para la historia sin precedentes. Y yo creo que la historia se va a encargar de reconocerle esto algún día al gobierno. Y el colegio ha estado muy involucrado y acompañando estos esfuerzos. De hecho, ya habíamos hecho otra ceremonia en el año 2010, que se repitió en el 2013, un homenaje a las víctimas del desplazamiento que llamamos Inxilio, el Sendero de Lágrimas. Y esta que vamos a hacer ahora la hemos llamado Sacrificio y le he puesto esta X, no sé por qué me interesó esta X como una especie de accidente, de dificultad, y porque el sacrificio no es, como comúnmente se entiende, una renuncia o una pérdida dolorosa. El sacrificio viene del latín sacrificar, o sea, viene de hacer más sagradas las cosas, ¿sí? De consagrar las cosas. Entonces yo creo que lo que tenemos en este momento es que consagrar la paz y consagrar este esfuerzo, ¿no? Antes de empezar el programa, Álvaro, me confesabas tu preocupación por la continuidad de este proceso de paz.
Sí, pues estamos a 8 días de la segunda vuelta de las elecciones. El país, como se dice, está muy polarizado, está la extrema derecha, por decirlo, y la izquierda están enfrentadas. Y yo creo que llegó un momento de pasar la página yo creo que emprender un nuevo camino. Yo creo que en estos momentos, y lo he escrito, yo escribo con mucha frecuencia también en los periódicos, tengo una columna itinerante en el periódico El Espectador en Bogotá, y escribía recientemente que tenemos que escoger ahora entre un salto al vacío o un salto al pasado. El salto al vacío es porque decimos que el candidato de la izquierda no sabemos qué va a pasar, cómo lo va a hacer, pero está ofreciendo un nuevo camino. En cambio, el candidato de la derecha de alguna manera es el regreso a la realidad anterior. Tal vez se ha dicho que puede echar para atrás muchos de los acuerdos de paz. Yo creo que hay que darle una oportunidad a la paz y a una nueva visión de país. Hablando de saltos, para un bailarín como tú, los saltos siempre son hacia adelante, ¿no? No hay saltos hacia atrás. Exactamente. Bueno, hay saltos hacia atrás también, pero son más peligrosos. Mucho más. Muchísimas gracias, Álvaro Restrepo, por haber estado aquí con nosotros y que siga tu labor de llevar la danza contemporánea a los rincones más arrinconados ahí en Cartagena de Indias. Permíteme también dar las gracias a Suel Kedir, a Jan y a Julian Leng, quienes han estado detrás de los cristales al cargo de la realización del programa, y enviar un saludo muy cordial a nuestros oyentes y a nuestros telespectadores también, que nos siguen a través de la cadena uruguaya Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Tu m'as promis le paradise, j'aurais payé n'importe quel price. J'avoue pour toi j'aurais fait des folies, j'aurais piloté sans casque. Paradise, j'aurais payé n'importe quel price. J'avoue pour toi j'aurais fait des folies, j'aurais piloté sans casque. Paradise. Tous mes potes peuvent en témoigner. Tu m'as braqué, je me suis rendu, j'ai tendu les poignets. Le coup de foudre a pas suffi, tu m'as tasé, j'ai déployé le genou, donné la papade. J'ai même fini par aboyer, moi qui voulais déployer mes ailes comme un aigle royal dans le ciel étoilé. J'ai renoncé à mes rêves pour laisser les tiens tutoyer la réalité. Pour que tu nages dans le bonheur, je me suis noyé. Puis je t'ai regardé t'éloigner, ouais je t'ai regardé t'éloigner sur le voilier d'un autre homme. Ça m'a broyé le cœur à Dieu, la promesse de fonder un foyer. Tous ces mots doux sur l'oreiller, moi je te croyais. Est-ce que tu simulais aussi quand je te graillais? Tu m'as promis le paradise, j'aurais payé n'importe quel price. J'avoue pour toi j'aurais fait des folies, j'aurais piloté sans casque. Paradise, j'aurais payé n'importe quel price. J'avoue pour toi j'aurais fait des folies, j'aurais piloté sans casque. Paradise. Chérie je te déteste mais je te fais pas la guerre. Ma fierté a des contusions, c'est la haine après la fusion comme les frères Gallagher. Putain bien sûr que je me sens banane, comme si le paradise m'avait mal accueilli. J'aimerais tellement que tu m'appelles, juste pour pouvoir te raccrocher à la gueule. J'aimerais tellement que tu sois moins belle, que je puisse enfin regarder les autres faire. Mais chaque jour je déterre mes souvenirs à l'appel. Je revois ton visage et j'ai déjà mal au cœur. Dès que je pense à toi c'est la colère immédiate, peine irrémédiable. On s'était promis de dire la vérité comme les enfants, mais tu m'as menti comme les médias. Tu m'as promis